La sanación de las 5 heridas. Lise Bourbeau. Capítulo 6. Las heridas de abandono y de traición. A semejanza de las 2 heridas anteriores, las de abandono y de traición están íntimamente relacionadas. Ambas son activadas a muy temprana edad por el padre del sexo opuesto o por todas aquellas personas que hayan jugado este papel. La herida de abandono se activa entre el primer y el tercer año de edad, y la de traición entre los 2 y los 4 años. Antes de seguir con la lectura, te propongo releer, si no lo has hecho ya, los 2 capítulos relativos a estas heridas que se te incluyen en el primero de mis libros que abordé con el tema de las 5 heridas que impiden ser uno mismo. En el capítulo anterior, mencioné que la herida de rechazo es la que más sufrimiento causa y la más devastadora de todas. La segunda sería la de abandono. ¿Por qué? Porque la vivimos de forma pasiva, en nuestro interior. Su característica principal es la profunda tristeza que vive la persona en lo más hondo de sí. Muchas veces me han dicho, a veces me siento triste y no sé por qué. Lo tengo todo para ser feliz. Una buena relación, una carrera, unos hijos estupendos. ¿Por qué me invade la tristeza así de repente? La siento por todo el cuerpo. Si te identificas con este estado de tristeza, es signo de que tu herida es la de abandono y que está más activa de lo que crees. Es muy posible que no quieras ser consciente de ella para no sufrir y que hagas determinadas cosas para convencerte de que todo va bien. Tener una vida social muy activada es un buen ejemplo. Pero cuando la tristeza ya no puede ocultarse, sale a la superficie. Cuando te das cuenta de que vuelve de forma regular, es el momento de aprender a gestionar tu herida de abandono, aceptándola y actuando para que sea cada vez más pequeña. No es necesario que te resignes y que creas que debes vivir así el resto de tu vida. La mayor dificultad para las personas que sufren de abandono es que sus egos les hacen creer que nunca reciben suficiente atención y afecto. No les importan los medios que utilicen para recibirlos, están convencidas de que podrían y deberían recibir más. Se aman tan poco a sí mismas que no dejan de buscar pruebas de amor de los demás. Esto explica por qué una persona influenciada por su herida de abandono puede comer gran cantidad de alimento sin darse cuenta de que su cuerpo no lo necesita. En este caso, no engordará debido a sus carencias psicológicas y a su actitud interior que dice, carezco de, no recibo bastante prueba de amor. Ya mencioné que cuando la herida de abandono se activa, la reacción es generalmente pasiva. En el caso de la traición, la reacción es más expresiva, es más fuerte. Tomemos el ejemplo de una niña que se siente abandonada por su padre, al que no ve demasiado, porque pasa más tiempo con su hijo y su esposa o en el trabajo. La niña se siente sola. Quiere abrazar a su padre, tener toda su atención, pero siente que nunca es suficiente a pesar de que él le da todo el afecto del mundo y la niña no recibe su cariño. Ella tiene mucho más contacto con lo que le falta que con lo que recibe. Usa métodos sutiles para satisfacer su necesidad de atención y de apoyo. Si su padre no le da ninguna prueba de afecto o de atención, su herida será aún más dolorosa. Cuando se siente abandonada, llora en su habitación, sintiéndose poco amada, incluso si sabe cómo recibir atenciones de otras personas. Sigue sintiendo una profunda tristeza porque no es su padre o aquella persona que desempeña ese papel, el que colma su necesidad de atención. Cuando tiene problemas con su madre, desea que su padre se ponga de su lado. Si no lo hace, no solo se sentirá rechazada por su madre, también se sentirá abandonada por su padre. Puede llegar a utilizar la enfermedad para conseguir su objetivo. Pero, aún en esta situación, es muy probable que el padre encuentre alguna excusa para no ocuparse de ella. Le dirá
que son las mamás las que saben cuidar a los niños enfermos o que no pueden entrar en el hospital porque le hacen sentir mal. La niña puede entonces crearse enfermedades aún más graves. No sabe que necesita sanar su herida, la cual es el único motivo por el que su padre se comporta así. En este tipo de casos, lo que puede activar aún más la herida de ese niño es de que desarrolle el complejo de Edipo. La niña colocará a su padre en un pedestal, tanto si él le da toda la atención que necesita como si no. No se da cuenta de que su propia falta de amor lo que la empuja a buscar el amor en el exterior. La herida de traición se activa cuando la niña empieza a expresar su ira con pensamientos o palabras. ¿Cómo puede ser que papá diga que me quiere y luego actúe de esta forma? ¿Por qué me llama a su tesoro si nunca tiene tiempo para mí? ¿No se da cuenta de lo mucho que yo lo quiero? ¿Cómo me gustaría que me prestara más atención? No comprende que él no le da más cariño cuando ella hace todo lo posible por ser buena y merecedora de amor. No comprende el desajuste que hay entre lo que él dice, lo que él hace y lo que ella cree recibir de él. Se siente traicionada. Las expectativas no satisfechas le hacen sentir más y más ira, por lo que adoptará un comportamiento cada vez más reactivo. Si la niña no recibe ninguna muestra de afecto o de atención, es muy probable que su rebelión se haga rápidamente evidente. No comprenderá por qué un padre, que se supone que ama a su hija, no lo demuestra nunca. El controlador tiene dos formas de expresar su ira: buscando manipular a los demás de manera hipócrita o hacerlo de manera más visible, fuerte y agresiva. Algunos controladores alteran ambas maneras y otros utilizan una más que otra. En el ejemplo, la niña puede manipular a su padre de forma hipócrita mintiéndole, haciéndole promesas que no van a cumplir, diciéndole lo que quiere oír a la vez que hace lo que parece. Puede volverse agresiva, tener crisis, provocar a su padre para que reaccione, desobedecerle, ser arrogante, acusarle de egoísta e insensible, evitarle, etc. Así, su herida de traición es cada vez más evidente. El controlador usará la manipulación hipócrita o la agresiva para conseguir sus objetivos. En la edad adulta, esta persona desconfiará de sus parejas, que no comprenderán por qué su compañera puede ser a veces muy cariñosa y dependiente y de repente cambiar hasta volverse mala. La herida de traición lleva a desarrollar muchos métodos para controlar a los demás, llevando puesta la máscara de controlador. ¿Por qué? Por miedo a ser abandonado. Este miedo es inconsciente y por eso el individuo controlador crecerá muy independiente y nunca confesará sufrir por ello. Su conducta de controlador le ayuda a no sentir el dolor de su herida, la herida de abandono. No sabe que así duplica su sufrimiento. No solo tiene miedo a ser abandonado, también ha desarrollado el miedo a ser traicionado. Mencioné en el primer capítulo que la máscara de controlador se ve en las mujeres en la fuerza y el volumen de la pelvis, y en los hombres en la fuerza y el volumen de los hombros. ¿Por qué se expresa de formas distintas en cada sexo? Porque la pelvis de la mujer es la parte del cuerpo donde se lleva y protege al niño. En los hombres, los hombros anchos y musculosos son los que sirven para proteger. Sus cuerpos parecen querer decirle al sexo opuesto: ¿ves? Soy una persona fuerte y puedo protegerte. Conmigo no tendrás que preocuparte de nada. Voy a cuidar de ti. Aunque intentes demostrar esto, su fuerza no es percibida como protectora, sino más bien como controladora y desconfiada. En lo que respecta a la alimentación, las personas influenciadas por sus heridas de traición ganarán peso porque se sentirán culpables. Esas heridas se activarán por miedo y la culpa de no querer cuidarse o de no querer cuidar de los demás, lo que sería para ellos una señal de debilidad. Se sentirán culpables por no escuchar sus necesidades alimentarias. Su sobrepeso se notará sobre todo en el abdomen, las caderas y los muslos en la mujer.
y en la parte alta del cuerpo en el hombre. Si el hombre controlador quiere que se le cuide como un niño, engordará en la zona abdominal. Antes señalé que se empieza por sentir miedo a ser abandonado y que poco a poco la herida de traición se va manifestando. Pero aquellos cuyo plan de vida los lleva a sanar una herida de abandono más importante, adoptarán los comportamientos asociados a esta herida. Su herida de traición existe, aunque está menos presente y es menos visible. La experimentarán de forma más sutil. Pueden, por ejemplo, tener muchas dificultades para mantener una relación amorosa durante mucho tiempo. Acusarán a su pareja de todos los males mientras se demuestran desconfiados. Otros pueden tener el propósito de hacer creer a los demás y a sí mismos que son más felices solos. Con una tasa de divorcio del 50%, he decidido que ya basta, no quiero conocer a nadie más. Es demasiado difícil tener una bonita relación hoy en día. No necesito a nadie, soy lo bastante fuerte para satisfacer mis propias necesidades. Cada vez que acusamos a una persona del sexo opuesto, es la herida de traición la que se ha activado. Bajo la influencia de la herida de abandono, nos juzgamos y lloramos por nuestra mala suerte. Y todo esto lo vivimos en nuestro interior. Justificamos a los demás y buscamos métodos para atraer la atención que deseamos. Esto explica que mucha más gente de la que pensamos, tanto mujeres como hombres, aguanten en relaciones violentas. He oído decir a mujeres: admito que mi marido me pega, pero solo pierde el control cuando bebe demasiado. Sufre mucho y sé que me quiere. De hecho, a la mañana siguiente siempre es bueno y lo lamenta sinceramente. Generalmente los hombres que son golpeados no quieren admitirlo y es muy difícil disponer de una estadística exacta. Quienes no son conscientes de su herida de abandono no pueden comprender cómo alguien aguanta este tipo de situaciones durante años. No hay que comprenderlo. Eso no arregla la situación. Es mejor sentir compasión por todas aquellas personas que sufren. Eso te ayudará a sanar tu propia herida de abandono, incluso si aún no puedes admitir tenerla. El hecho de creer que complacer quiere decir amar es otro buen indicio de la presencia de estas dos heridas. Es por eso por lo que las personas controladoras y las dependientes tienen una expectativa muy alta. El dependiente está convencido de que será una gran prueba de amor si su pareja siempre le complace, sin tener en cuenta sus propias necesidades. Creer que ser celoso y posesivo es otra prueba de amor. Para demostrar su amor, se doblegará a las exigencias de su pareja sin tener en cuenta sus propias necesidades y esperará que el otro haga lo mismo. El controlador tiene las mismas expectativas ocultas que el dependiente, aunque manipulará de forma hipócrita, quejándose abiertamente, por ejemplo, o agresiva. Exigirá que su pareja le complazca. Si no lo hace, montará una escena, estará de mal humor, amenazará, intentará hacer algún trato o seducirá. Sus expectativas son muy altas y no sabe que sus reacciones esconden su miedo a ser abandonado. Cree que es normal que los demás se esfuercen por complacerlo mientras que, en lo que a él respecta, siempre encuentra buenas razones para pensar solamente en sí mismo. Incluso si el controlador muestra un temperamento egoísta, será el primero en acusar de lo mismo a aquel que se atreva a decir no a sus peticiones. Para el controlador es imposible admitir sus errores, siempre quiere tener la última palabra. Sus excusas son más bien acusaciones hacia otra persona o hacia una situación externa. Puede mentir con facilidad para no admitir sus errores. El control del rígido y del controlador. Las máscaras asociadas a las heridas de traición y de injusticia conllevan mucho control, y a menudo me preguntan cómo diferenciarlas. Las diferencias están en las motivaciones y en los miedos. Para ilustrar esta diferencia, tomemos como ejemplo a una pareja que ha sufrido un accidente. Él le cuenta el incidente al resto de la familia en presencia de la mujer.
Iba a buena velocidad cuando un coche apareció de repente por la derecha. Mi mujer no me avisó de la conductora y ella la vio y chocó conmigo. Mujer al volante, peligro constante. Lo cuenta riéndose y acusando abiertamente a su mujer de no haberle avisado y a la otra persona de no saber conducir. Su mujer se enfada y contesta: mi marido dice tonterías. La conductora acababa de salir del camino. ¿Cómo iba a saber yo que nos había visto? Yo, cuando conduzco, miro hacia todos los lados. Ella se defiende, se justifica. Vemos que la situación ha despertado miedos distintos en cada uno de ellos. Él, que se cree mejor que los demás, tiene miedo de que le digan que no sabe conducir, influenciado por su máscara de controlador. No puede admitir sus errores y debe encontrar, cueste lo que cueste, culpables. Mientras tanto, ella se justifica explicando qué reacción esperaba de la otra conductora. Actúa bajo la influencia de su máscara de rígida. Por una parte, acusa a la conductora de no haber mirado hacia todos lados y por otra, se acusa internamente a sí misma de no haber avisado a tiempo a su marido. Te recuerdo que es por culpabilidad por lo que los rígidos se justifican a menudo. No se dan cuenta de que si no creyeran que son culpables, los demás no reflejarían esa culpabilidad y no los acusarían. También es posible que se sienta traicionada por la reacción de su marido y que a su vez adopte una actitud de controladora constatando algo como: ¿por qué culpas a las demás? Tú ibas conduciendo, así que tú debías estar atento a lo que pasaba a tu alrededor. Como de costumbre, eres demasiado orgulloso y no admites tus errores. En este caso, tendríamos a dos controladores contrapuestos, dos egos enfrentados. La diferencia entre controlador y expresar las necesidades. Es muy importante expresar claramente nuestras necesidades en vez de esperar a que los demás las adivinen, pero la mayoría no sabe cómo hacerlo. El dependiente y el controlador son, generalmente, muy conscientes de sus necesidades y están convencidos de expresarlas bien, pero no es así. El dependiente hace sus peticiones quejándose y esperando que la otra persona adivine lo que es verdad y lo que quiere. Que el otro comprenda sus necesidades telepáticamente es para él una prueba de lo mucho que le ama. El controlador hace sus peticiones dando órdenes. Espera que la otra persona entienda instantáneamente lo que quiere y que le obedezca para demostrarle su amor. Tomemos el ejemplo de una pareja. Cada día, él regresa del trabajo a una hora distinta. Ella quiere expresar lo difícil que es preparar la cena sin saber a qué horas llegará. Si es dependiente, dirá algo así, quejándose: yo ya no puedo seguir tomando cenas frías o demasiado hechas. Me gustaría que me llamaras para decirme cuándo llegas. Sabes que te espero impaciente porque prefiero comer contigo que sola. Como puedes ver, lo único que hace es quejarse y hablar de ella. No expresa ninguna petición clara y precisa. No puede, por lo tanto, haber ningún compromiso por ninguna de las dos partes ante una situación como esta. Si la mujer es controladora, diría algo así, subiendo el tono de voz: ¿cuántas veces tengo que decirte que me llames cuando vayas a llegar tarde? Te lo voy a repetir por última vez. Te aviso, la próxima vez que llegues tarde, te prepararás tú la cena. Yo ya no puedo más. Como puedes comprobar, esto no es realmente una petición, es una orden. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo entre los dos. Una petición de verdad sonaría así: me doy cuenta de que te es difícil avisarme cada vez que llegas tarde. Lo que me gustaría es prepararte la cena con amor, sobre todo las que te gustan, sabiendo que estarás en casa para compartirlas conmigo. ¿Qué te parece la idea de que yo coma sola cuando no llegues a la hora y de que, cuando llegues, te caliente la cena y recojas tú la vajilla? Esto me permitiría no experimentar distintas emociones mientras te espero. Ella también debe escuchar las necesidades de él en esta situación. Después podrán llegar a un acuerdo claro
y preciso. Ser auténtico. Los rígidos y los controladores tienen serias dificultades para comprender lo que es ser auténtico. En las enseñanzas de Escucha tu cuerpo, usamos la siguiente definición de ser auténtico. Pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Esto nos obliga a expresar todo lo que pensamos. Cuando nos hacen una pregunta debemos decir la verdad basándonos en lo que pensamos y sintamos. Para ser auténticos con nosotros mismos y con los demás, también debemos proceder según nuestra palabra y nuestra acción. Sobre todo, es importante recordar que cuando somos auténticos no hay ni emociones ni acusaciones. Comunicamos los hechos o actuamos sobre la base de lo que somos. Cuando nos atrevemos a ser auténticos, a pesar de que no pueda gustarle a alguien, esa persona no nos la tendrá en cuenta. Todo lo contrario, nos respetará por ser valientes y por mostrar nuestra autenticidad. Pero cuando estamos bajo la influencia de la herida de injusticia o de traición, tenemos una noción equivocada de lo que es la verdad. Creemos que decir todo lo que pensamos sin que los demás nos lo hayan preguntado es ser auténtico. Recuerdo haberme comportado así muchas veces con mi primer marido, cuando quería explicar mi punto de vista acerca de determinadas situaciones. Organizaba una cena a la luz de las velas y, creyéndome muy auténtica, le contaba lo que experimentaba. Todo lo que le decía era para hacerle cambiar y, de ese modo, poder sentirme mejor. Era, por lo tanto, mi parte controladora la que pasaba a la acción, dejando que Mouchet tomara la palabra. No era auténtica, solo expresaba mi enfado. El rígido actúa así con las personas del mismo sexo. Piensa que es auténtico compartiendo su punto de vista con ellas cuando, en realidad, las está acusando de ser injustas y quiere cambiarlas. Ser auténticos en una situación de enfado es ser capaces de expresar lo que pensamos y sentimos mientras estamos atentos a los sentimientos del otro. Es responsabilizarnos de nuestros miedos y de nuestros deseos. Es querer expresarnos, sobre todo, con el objetivo de encontrar una solución que convenga a ambas partes. Ejemplos de heridas de abandono y de traición activadas. Los ejemplos siguientes permitirán comprender las diferencias entre los comportamientos bajo la influencia del ego, es decir, cuando una persona lleva puesta una máscara, y los comportamientos cuando está centrada, cuando deja la rienda a su corazón. Explicaré cómo, en una misma situación, es posible sentir una herida sin dejar que la máscara se instale, lo cual aporta a la herida un bálsamo curativo. Te recuerdo una vez más que cuando expliqué cómo hablarle al ego usaré los nombres de Kanta y Mouchet, los cuales debes sustituir por el nombre que hayas elegido para tu propio ego. Vuelvo al ejemplo del tercer capítulo. La situación con mi hijo. Mi herida de traición se activó con cada inversión que hice en sus proyectos fallidos. Es una herida fácil de reconocer porque sentimos una ira imposible de ignorar y acusamos a la persona del sexo opuesto. Sufría demasiado con la situación y por eso me proponía cada vez no volver a ayudarle de esa manera. Me decía a mí misma, incluso si me lo pide de rodillas no debo ceder. Prefiero que me llame de todo a verme en una situación que me hace sentir en decepción, ira y pena. Pero el tiempo pasaba y mi hijo se embarcaba en un nuevo proyecto que parecía tan prometedor y emocionante que me decía, ¿por qué no? A lo mejor ha cambiado. Puede ser que esta vez termine el proyecto y que no lo abandone hasta que esté bien arrancado. Como ves, mis expectativas estaban muy presentes. Mencioné anteriormente que he decidido volver a ayudarle en su nuevo proyecto, pero que ahora mi intención es distinta. Hace tiempo que tomé conciencia de que mi hijo está en mi vida para ayudarme a curar mi herida de traición, aunque no lo estaba logrando. Sabré que lo habré conseguido de verdad el día que no tenga ninguna expectativa respecto a él. Esto no quiere decir que no tenga la esperanza de que su proyecto dé resultados y perdure, pero a la vez quiero ser capaz de sentirme bien y no enfadarme si un día
me anuncia que abandona de nuevo. Cada vez que he invertido en él, ha sido mi propia elección. Nadie me ha obligado a hacerlo. Es por lo tanto responsabilidad mía la decisión de ayudar a mi hijo, de apoyar sus sueños, lo que no quiere decir que vaya a tener éxito y que cumplirá mis expectativas. Necesité varios años para confesar esto y ser consciente de que esta situación de traición me hacía daño porque activaba sobre todo mi herida de abandono. Cada vez que me hacía una promesa y no la cumplía, además de sentirme traicionada, me sentía abandonada como madre. Por culpa de mi ego y de mi máscara, me decía a mí misma: me parece que si me quisiera un poquito, haría más esfuerzo por mantener su palabra. ¿Sabe lo feliz que me haría? ¿Cómo puede una persona actuar así con alguien a quien ama? ¿Ves lo que Mouchet me estaba diciendo en realidad, verdad? Yo nunca actuaría así, sobre todo con una madre que lo da todo por ayudar a sus hijos. ¡Qué desgraciado! No tiene corazón. Tener corazón, desde mi punto de vista, es reconocer que mi hijo es como es, que pasa de un proyecto a otro, que tiene nuevas ideas sin parar y que siempre ha sido así. Sé que todos podemos cambiar de actitud, si lo deseamos de verdad, pero nadie puede tomar una decisión por otro. Mi hijo sufre una herida de traición tan grande como la mía, y mientras no acepte que está traicionado y que se está traicionando, nada cambiará para él. Solo él puede lograrlo. En cuanto a mí, debo ocuparme de mi propia herida y admitir que, en muchas otras circunstancias, mi hijo se ha sentido traicionado por mi conducta. Escuchar a nuestro corazón es recordar el triángulo de la vida, que nos invita a ser responsables. En relación con lo expuesto, en mi caso, ser responsable es aceptar el hecho de que invertir otra vez y que no se cumplan mis expectativas forma parte de la posible consecuencia de mi decisión. De este modo, no experimentaré emociones ni ira, no culparé a mi hijo y no me acusaré de haber sido ingenua por ayudarle otra vez, a pesar de mi promesa de no volver a hacerlo. En el pasado, cuando me repetía que arrepentida lo había vuelto a hacer, sufría por mi propia traición. No había cumplido la promesa que me había hecho a mí misma, igual que mi hijo. Esto es lo que le contesto a Mouchet cada vez que me hace dudar de mí misma o cuando me hace dudar de mi hijo. Comprendo muy bien lo que quieres decir, Mouchet. Sé que deseas ayudarme a sufrir menos y que no estás de acuerdo con que ayude a mi hijo a pesar de las decepciones que he tenido. Agradezco que quieras ayudarme y reconozco tu buena intención. Pero quiero ser capaz de ayudarle sin tener expectativas y, sobre todo, aprender a hacerme y aceptar a mi hijo, incluso si las cosas no van como me gustaría. Quiero aprender a ceder en vez de controlar. Quiero permanecer en contacto con mi buena intención y no con los resultados. No te preocupes por mí. Sé que soy capaz de asumir todas las consecuencias de mi decisión. Esta experiencia me ayuda a darme cuenta de que la herida de traición esconde una gran desesperación. Es por eso por lo que intentamos controlarlo todo. Creemos que el control nos traerá esperanza. De ahora en adelante, sé que si controlo menos tengo más confianza en la vida. Antes vivía falsas esperanzas. Aquí tienes otro ejemplo de traición entre un padre y su hija, a la que llamaré Lucy. Después de muchos años ahorrando para pagar los estudios universitarios a su hija, el padre se entera de que está enamorada de un africano. Cuando le presentó su nuevo novio a sus padres, el padre se pone furioso. No puede aceptar que su hija salga con un hombre que, según su criterio, no tiene ningún futuro en Francia. A pesar de sus intentos, la hija sigue viéndose con su novio a escondidas. Un día, Lucy anuncia que quiere casarse e irse a vivir a África. El padre, loco de rabia, la amenaza. Si te casas con él, puedes estar segura de que ni tu madre ni yo asistiremos a la boda. Ya no serás mi hija y no querré verte más. Lucy se casó y se marchó a África. La conocí en un taller en la isla Reunión, cuando ya llevaba 25 años lejos de Francia. No había vuelto a ver a sus padres y sus 3 hijos no conocían a sus abuelos. Lucy sufría mucho,
pero quería mantener el pulso con su padre, que tampoco cedía un palmo. En este ejemplo, podemos observar fácilmente sus heridas de traición y sus potentes máscaras de controlador. Durante su participación en el taller, Lucy no podía concebir que su padre pudiese sentirse traicionado. Sin embargo, cada vez que una relación de amor se rompe por culpa de la ira, es indicio de que hay una herida de traición importante. Solo el controlador tiene la fuerza de mantener el impulso durante mucho tiempo, querer ganar cueste lo que cueste, y esperar que el otro se doblegue y dé el primer paso para pedir disculpas. Le pregunté a Lucy, ¿cómo crees que se sintió tu padre cuando su hija adorada, por quien hizo tantos sacrificios para pagarle una buena carrera, decidió ignorar sus estudios para seguir a su marido? ¿Cómo se sintió cuando su hija adorada, a la que pensaba ver casada con alguien con carrera, se burló de lo que él quería y eligió hacer todo lo contrario? ¿Puedes imaginar hasta qué punto se sintió traicionado y no amado por ti? Recuerda que el controlador se siente amado solo cuando los demás hacen lo que él espera. No sabe diferenciar entre complacer y amor. Lucy empezó a llorar a lágrima viva. Pudo sentir realmente que su padre sufría tanto como ella desde hace 25 años. Incluso recordó de repente que su padre era un racista declarado. No se había dado cuenta de que inconscientemente, para desafiarlo y comprobar su grado de amor, se había enamorado de un hombre de color. Esto es lo que debía decirle Lucy a Kanta cuando intenta convencerla de no dar el primer paso, puesto que la culpa de su distanciamiento es de su padre. ¿Sabes, Kanta? Hace 25 años que te oigo repetirme lo mismo, y he estado de acuerdo contigo durante todo este tiempo. Sé que tu intención es buena. Estás convencido de que estaré protegida del sufrimiento si no vuelvo a ver a mi padre. Tienes razón. Puede ser que volver a contactar con él no ocurra como yo espero. Pero sé que no puedo seguir así porque también sufro, aunque de manera distinta. Me doy cuenta ahora de que mi padre y yo tenemos ambos la herida de traición y quiero hacer las paces con él. Estoy lista para asumir todas las consecuencias. No te preocupes por mí. Solo te pido que me observes y me dejes vivir esta nueva experiencia. Me toca a mí. Ya has hecho bastante durante todo este tiempo y te doy las gracias. Lucy me habló también de las heridas de rechazo y de injusticia que compartía con su madre. Las dos hablaban por teléfono de vez en cuando, a escondidas. A Lucy le había gustado que su madre hubiese sido más fuerte y que se hubiese puesto firme confesándole a su marido su deseo de conocer a sus nietos. Fue capaz, durante nuestra conversación, de sentir el dolor de su madre por tener miedo de enfrentarse a su marido. Ella misma reconoció que sentía miedo de la ira de su padre y que es la razón por la que habría querido que su madre hubiese intervenido. Como era incapaz de hacerlo, Lucy se sintió rechazada por ella y me dijo: «No soy gran cosa, si ni mi propia madre es capaz de ponerse de mi lado. Yo no les haré nunca esto a mis hijos». Bonitas palabras de su ego. Esto es lo que debería decirle a Kanta cuando intenta convencerla de su poca valía y evitar que haga las paces cuando quiere dejar de culpar a su madre. Comprendo muy bien lo que me dices, Kanta, y sé que quieres protegerme. Es verdad que me habría gustado que mi madre se hubiese puesto de mi lado y se hubiese enfrentado a mi padre. Ahora sé que es incapaz, igual que lo he sido yo durante 25 años. Quiero poder aceptar este miedo en mí y después aceptar el de ella también. Sé que no estás de acuerdo con lo que te digo, pero te aseguro que me siento lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a mis padres en adelante. Sé que tu intención ha sido siempre ayudarme. Ahora, esto ya no me sirve y quiero experimentar algo distinto. Agradezco tu ayuda. Ya no necesitas preocuparte por esta situación. Cuando terminamos el taller, Lucy estaba decidida a hablar con sus padres, sobre todo con él. Quería decirle que iría a verlos, que ya no podía mantener esta situación. Volví a verla después de algunos años durante una de mis visitas a Francia. Estaba feliz por haber hecho las paces con sus padres.
que lo deseaban tanto como ella, pero eran incapaces de dar el primer paso. Lucy no los culpaba, ni tampoco se culpaba a sí misma. Sentía mucha compasión en su corazón, y gracias a eso el reencuentro fue bueno. Es una pena sufrir tanto durante tanto tiempo. A menudo esperamos hasta alcanzar el límite de nuestro sufrimiento antes de cambiar nuestra actitud y seguir a nuestro corazón. No olvides que la primera persona que decide pasar a la acción y hacer las paces es siempre la más inteligente. La inteligencia consiste en saber que nuestra felicidad va antes que cualquier miedo. El próximo ejemplo explica la traición y el abandono en una relación amorosa. Una mujer a la que llamaré Emily ha tenido varias relaciones amorosas, 2 de las cuales acabaron en matrimonio. Cada una de las veces que se ha separado, le ha preguntado a quien ha querido escucharla: ¿por qué tengo el don de atraer a hombres que me dejan en cuanto descubren que tengo un carácter más fuerte que el suyo? Podemos identificar fácilmente su ego, que quiere hacerle creer que no es culpa suya, que esos hombres eran demasiado débiles. Sufre un abandono tras otro, y por culpa de su máscara de controladora, acusa a los hombres. El que más disfruta en estas situaciones canta, que se siente importante y fuerte. Le susurra a Emily este tipo de cosas. Es una prueba más que tú tienes fuerte. Estos pobres hombres no te llegan ni a la suela del zapato. ¿Cuándo van a despertar? ¿Hay algún hombre que esté a tu altura? Mientras Emily no quiera asumir su responsabilidad y admitir que la conducta de sus exparejas son un reflejo suyo, no podrá haber cambios en sus relaciones. Para conseguirlo tendrá que cambiar su actitud. Un método fantástico para descubrir lo que acepta de sí misma es observar la máscara de ser de los hombres de su vida, usando la técnica del espejo, que explico en el último capítulo. A partir de su discurso, está claro que no acepta las debilidades de los hombres. Cuando se autorice a sí misma a ser vulnerable, sin juzgarse ni criticarse, podrá sentir compasión por alguna de las antiguas parejas. En ese momento se dará cuenta de que realmente acepta su propia vulnerabilidad. De hecho, es por medio de la aceptación como podemos llegar a transformarnos y, sobre todo, convertir una situación difícil en otra mucho más agradable. Como puedes imaginar, con cada relación que termina en abandono, Canta le dice a Emily: ¿ves lo que te está pasando? Otra relación que termina igual. Esto te ocurre por no escucharme y volver a comprometerte. ¿Es que después de todas estas experiencias aún no has aprendido que no puedes confiar en los hombres? Se creen tan superiores a las mujeres que son capaces de seguir viviendo así. No pueden vivir con una mujer fuerte como tú. ¿Por qué no decides de una vez por todas que estás mejor sola y que no necesitas hombres en tu vida? Canta no puede saber que la verdadera necesidad de Emily es aprender a amarse y aceptarse gracias a una relación amorosa. Su ego no puede conocer el plan de vida de Emily, porque lo único que conoce es aquello que está grabado en su memoria, la de ella. El ego no sabe vivir el momento presente, solo conoce el pasado, repite la misma película una y otra vez. Esto es lo que Emily debe decirle a Canta cada vez que empieza su discurso. Te comprendo, Canta, por creer que todos los hombres son iguales a partir de mis relaciones. Sé que intentas convencerme de que no me vuelva a comprometer con nuevas relaciones, porque quieres protegerme del sufrimiento que se siente al ser abandonada. Es verdad que esto me hace sufrir cada vez más. Me doy cuenta, sin embargo, de que no puedo enfrentarme a la idea de quedarme sola para siempre. Quiero vivir otra clase de experiencia, la de cambiar de actitud interior. Para lograrlo, tendré que ir por un camino distinto al que tú crees que es el mejor para mí. He aprendido que el dolor en mis relaciones se repite porque no acepto ser vulnerable. No lo he aprendido antes porque he hecho de todo por mostrarle al mundo lo fuerte que soy. Hoy me doy cuenta de que soy fuerte y vulnerable y de que tengo derecho a hacer ambas cosas. Esto me ayudará a aceptar no solo la fuerza de los hombres que voy a conocer, sino también sus debilidades. Sé que no estás de acuerdo con mi decisión,
Pero te pido que me dejes vivir esta experiencia, porque soy bastante fuerte para asumir todas las consecuencias. Ya no necesitas intentar ayudarme a evitar el sufrimiento. Te doy las gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. Sé que tu intención ha sido siempre sincera. Solo descansa y observa. Poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia de vernos influenciados por nuestro ego y de conseguir volver a centrarnos, nos es más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir situaciones como las descritas observándolas. Después de unos instantes de reacción al sufrimiento causado por la herida, inspiramos profundamente y decimos: me doy cuenta de que esta situación o esta persona acaba de activar mi herida de abandono o de traición. Me doy permiso para ser humano y para tener aún heridas que sanar. De momento me siento abandonado o traicionado. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecte cada vez menos. Gracias a esta forma de gestionar la herida, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo, es sencillamente humano. En lugar de juzgarte, criticarte y juzgar a los demás, te das permiso a seguir teniendo heridas, como todos los seres humanos. Así, te será cada vez más fácil dialogar con Kanta y compartir con los demás lo que experimentas. Antes de seguir adelante, te propongo que hagas lo mismo con las heridas del capítulo anterior. Durante algunos días, anota todas las veces que lleves la máscara de dependiente y de controlador, porque se han activado tus heridas de abandono y de traición. Esto te ayudará a ser más consciente de lo que te dice tu ego. Piensa también en anotar todo lo que le contestes. La práctica hará que te sea cada vez más fácil dialogar con tu ego. Se convertirá en un reflejo automático. Sobre todo, tómate tiempo para percibir la diferencia en cuanto a la manera en que te sientes antes y después de dialogar con Kanta y de haberle dado las gracias. Así podrás experimentar de verdad la felicidad de haber sido capaz de volver a centrarte. Después de leer este capítulo, he decidido tomar la siguiente iniciativa en mi vida. Y ahora es tiempo de reflexionar y escribir.